tardes a todos. Tengo el gusto el día de hoy en la tarde de estar con todos los participantes a este webinar de la Coordinación General de Educación Continua en Ciencias de la Comunicación. En esta tarde nos acompañan los organizadores, el doctor Jorge Varías Arauz, docente del área de Educación Continua, el doctor Helio Pérez, conferencista, un brillante profesional. A continuación vamos a leer su currículum. También nos acompaña el maestro Alexander Marroquín y el apoyo muy importante de la maestra Olivia España, quienes a través de la unidad de educación virtual nos están dando este apoyo para transmitir a todos ustedes este webinar. Quiero presentarles al doctor Helio Enaí Pérez López. Él es médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Luego hizo su maestría en medicina interna con una maestría en nefrología seguidamente. Ha estado en varios cursos y congresos y seminarios múltiples. Es de mencionar como distinciones, tiene distinción a la excelencia académica en grado cum laude en la maestría de nefrología para adultos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, cuando cursó la especialidad de medicina interna, distinción a la excelencia académica en grado cum laude. Entre su experiencia laboral hay que resaltar que actualmente es el jefe de departamento de nefrología y trasplante renal del Hospital General San Juan de Dios. Ha sido también y es a la fecha profesor titular del posgrado de nefrología de adultos en el Hospital General San Juan de Dios. Asimismo, miembro del Consejo Directivo de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, UNAERC. Tiene mucha experiencia laboral también en el campo de investigación con múltiples trabajos de investigación. Entonces, es para mí un gran honor presentarles al doctor Helio Pérez con el tema de lesión renal aguda. Doctor Helio Pérez, por favor, su presentación. Gracias. Buenas tardes a todos. Es un gusto poder estar hoy acá compartiendo, tener esta oportunidad de poder compartir sobre la lesión renal aguda, que es un tema bien importante para... Un segundo, supongamos. Ahí estamos, ¿verdad? Sí, doctor, sí se mira bien, a modo de presentación se mira bien. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la lesión renal aguda. La lesión renal aguda, pues, vamos a conocer que al final es una complicación que se presenta en diversas patologías. No estamos hablando específicamente de una enfermedad con una presentación única, con una etiología única, con un tratamiento único, sino el enfoque es múltiple. Es bien importante usar el análisis, la anamnesis, que muchas veces como médicos vamos perdiendo. Lo que se nos enseña en las aulas de la Universidad de San Carlos, en la Facultad de Medicina, hasta incluso tenemos por ahí la materia específicamente de clínica. Y es bien importante mantener la clínica. Hoy en día la hemos estado perdiendo mucho, empezamos a tomar muchos métodos diagnósticos muy avanzados y estudios de imágenes que son muy buenas, son muy buenos, pero al final son solamente complementarios. La base es la anamnesis, una buena historia clínica, tal como se nos enseñaba hace muchos años, sigue siendo igual de válido, que nos da el 80 al 90% del diagnóstico de la patología que estamos abordando. En el caso de la lesión renal aguda no va a ser algo distinto, vamos a ir viendo en este
en este camino. Número uno, vamos a definir la lesión renal aguda. Tiene múltiples definiciones. Desde hace muchísimos años se da una, se da otra y se va llegando a consensos para establecer la definición más aceptada. Dentro de esta que están viendo ustedes acá, pues habla de la reducción súbita de la función renal dentro de un periodo de 48 horas. Esta era la que se definía para el año 2013, definido por un incremento absoluto de la creatinina. Se habla mucho sobre la creatinina sérica mayor de 0.3 miligramos, o una reducción en el volumen urinario, que esto sí es bien importante. Básicamente la lesión renal aguda se habla mucho con la elevación de la creatinina o el volumen urinario. Está orinando menos mi paciente, tiene el término oliguria, ¿verdad? Que implica una excreta urinaria menor de 500 ml en 24 horas, porque básicamente nos está hablando que ahí no estamos logrando la depuración que necesita hacer el riñón. Recordemos que el riñón, dentro de sus funciones varias que tiene, una de ellas es el control del volumen en el organismo, el otro es la depuración de todas las sustancias tóxicas y por supuesto tiene otros mecanismos, otras formas, por ejemplo, el control de la acidosis, el control del balance electrolítico es bien importante, el control de nuestros niveles de hemoglobina, esto es fundamental en la función renal. Regresando nuevamente a la definición, hoy en día se habla de cambios en la función renal, incluida la creatinina sérica o cambios en la producción de orina. Esto es básicamente lo que tenemos que aprendernos, que si la creatinina se está elevando, ¿cuánto? Más de 0.3 miligramos por decilitro. Pues ahí estamos diciendo que el paciente está presentando posiblemente una lesión renal aguda. O el paciente está orinando menos de lo debido. ¿Cuánto es eso? Menos de 0.5 ml por kilo hora. Ese paciente está entrando en lesión renal aguda en las distintas fases que vamos a ver. Y el cambio que se ha hecho es la cantidad de tiempo, porque anteriormente se hablaba de 48 horas, hoy se extiende el tiempo hasta 7 días. Esta es la última actualización para el año 2023 de las guías CADIGO, que son las más usadas a nivel internacional desde el punto de vista de nefrología y de medicina en el aspecto renal. Entonces, una vez más, la definición: cambios en la función renal en cuanto se mide con la creatinina o cambios en la producción de orina. Hoy también se habla de algunos biomarcadores que se pueden tomar. El problema con los biomarcadores es la disponibilidad que puedan tener. Ya sabemos las deficiencias que podemos tener a nivel de Guatemala, y eso nos dificulta la aplicación de algunos biomarcadores, y no solamente en Guatemala, a nivel mundial eso lo dificulta también el acceso. Luego, me gustaría mucho este punto. Aquí estamos viendo las definiciones. Aquí tenemos la lesión renal aguda, donde se menciona aquí. Luego habla de la enfermedad renal aguda y finalmente de la enfermedad renal crónica. Son los tres términos que me gustaría hablarles. Número uno, ya definimos que la lesión renal aguda es en un periodo menor de 7 días. Ese sería el concepto básicamente de la lesión renal aguda. Luego, ya cuando hablamos de enfermedad renal aguda, estamos hablando con un lapso de 7 días a menos de 3 meses. Y cuando ya el daño ya se hace más de 3 meses, ya estamos hablando de un paciente que está quedando con enfermedad renal crónica. Esos términos son bien importantes que los vayamos conociendo, porque poco a poco, anteriormente hablábamos de lesión renal aguda o enfermedad renal crónica. Entonces, el término extra que vamos a aprender en esta plática es el hecho de la enfermedad renal aguda, que es la denominación que le damos al daño renal en un periodo de 7 días a menos de 3 meses. Estos, por supuesto, se traslapan. Una lesión renal aguda termina siendo se va prolongando, se convierte en una enfermedad renal aguda, y si esta mismo se prolonga, termina en una enfermedad renal crónica. En epidemiología, pues no es algo tan infrecuente, pues a nivel de la comunidad, quizá no lo encontremos tan frecuente. Se da principalmente casos de hipovolemia, lo que más presentamos en la comunidad. Vemos los cuadros de deshidratación que se presentan tanto en adultos y pues en niños, sobre todo los síndromes diarreicos, que son el pan de cada día en nuestro país, que es bastante frecuente. Como las principales causas, de ahí vendrían los trastornos hemorrágicos de diferentes etiologías como principales causas de lesión renal aguda, hablando a nivel de la comunidad. Y este tema le prestamos mucha importancia a nivel hospitalario, porque no es nada infrecuente el aparecimiento de lesión renal aguda. Hablan de 20, 30%,
en los pacientes hospitalizados el aparecimiento de lesión renal aguda. A veces quizá no no alcanzamos esos valores porque muchas veces no investigamos, no hacemos los análisis en los pacientes y ni le medimos creatinina, ni controlamos volumen urinario y no nos damos cuenta cuando el paciente está presentando la lesión renal aguda. Y ese es uno de los mensajes fundamentales, que en cuanto a epidemiología, ¿es frecuente la lesión renal aguda? Sí, muy frecuente en el paciente hospitalizado. Incluso el paciente que está en terapia intensiva, podemos hablar hasta prevalencias hasta un 50% de prevalencia de la lesión renal aguda. Entonces sí es bastante frecuente, pero lo vamos a encontrar si lo buscamos. Nos ocurre mucho en nefrología que nos consultan cuando el paciente ya tiene necesidad de hemodiálisis, cuando ya el paciente tiene una creatinina en 8, cuando el paciente está totalmente dematizado, y pues ahí estamos actuando muy tarde. Es bien importante actuar en formas más tempranas porque eso va a incidir en el pronóstico de nuestros pacientes, como vamos a ver más adelante. No es lo mismo un paciente que presenta una lesión renal aguda y que está en un estadio 1 versus alguien que está en un estadio 3. Va a ser mucha la diferencia en cuanto al pronóstico, sobre todo el riesgo de mortalidad. La lesión renal aguda en el paciente hospitalizado que hace un estadio 3 termina, los rangos de mortalidad son bastante elevados y bastante importantes, y sobre todo el aparecimiento después de enfermedad renal crónica, que el paciente ya quede con daño permanente. Acá nos dan unos datos de Estados Unidos, 55.033 casos, en el caso de los hombres, 50.000 casos, en el caso de las mujeres, una tasa de 115 a 101 por cada 100.000 habitantes con respecto a hombres y mujeres. Entonces, ¿es frecuente la lesión renal aguda? Pues sí, es frecuente. Lo importante es poderla documentar. ¿Cómo la clasificamos? Pues para poderla documentar necesitamos saber cómo se clasifica. Entonces, anteriormente, en el año 2004, se establece la clasificación Rifle, y esta estaba basada en la creatinina, tasa de fetrado glomerular y el gasto urinario. Un punto importante es que la tasa de fetrado glomerular al final no la utilizamos cuando hay lesión renal aguda, cuando hay un daño agudo. Si alguien tiene una diarrea abundante, pues no aplicamos cuánto tiene tasa de fetrado glomerular, porque las fórmulas que se utilizan, como la CKD-EPI, la que se utilizaba antes, la Crocofol, MDRD, estas otras están validadas para el análisis de la enfermedad renal crónica de pacientes que están estables y que paulatinamente van perdiendo su función renal. Para eso están validadas. Entonces no se aplican en la lesión renal aguda. En lesión renal aguda vemos niveles de creatinina y el gasto urinario. Eso es lo que usamos. En el rifle, pues vamos a ver más adelante algunos datos importantes de por qué ya se dejó de usar. Luego aparece en el 2007 la clasificación AKI, que pues es mucho mejor, tiene sus mejorías, está basada siempre. Una vez más, ¿en qué está basada? En creatinina y gasto urinario, y establece un tiempo más corto, 48 horas. El rifle había establecido 7 días, y entonces aquí tenemos la clasificación rifle, riesgo, lesión, falla, pérdida y enfermedad renal crónica. Entonces establecía ya el seguimiento de los pacientes, incluso hablaba hasta más de 3 meses, y entonces nos estamos saliendo de lo que es lesión renal aguda. Lesión renal aguda al final son los primeros días. Lo que estamos abordando son días, lo que estamos abordando básicamente. Esta es la clasificación Akin. Si se dan cuenta, en la clasificación Akin se habla en el estadio 1, se habla en incremento de la creatinina 0.3 miligramos de decilitro. Entonces, para que nos llevemos ahí el dato es que todo paciente que presenta una variación en la creatinina de 0.3 miligramos de decilitro, ojo, porque ese paciente ya está presentando alguna alteración. Hace 2 semanas tenía 1 de creatinina, hoy le hacemos un control, tiene 1.4 y ha presentado un incremento mayor de 0.3 miligramos por decilitro. Ese paciente está presentando lesión renal aguda, es alguien que no podemos citar de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses, es alguien que tenemos que darle seguimiento si lo tenemos en forma ambulatoria, identificar cuál puede ser la causa, identificar si es por cuestiones de volumen, que eso es muy importante en los pacientes de mayor edad, porque a mayor edad, pues nuestro centro de la sed se va alterando y ya nos da muy poca sed. El paciente de edad mayor consume muy poco líquido, entonces son datos que debemos de tener ahí presentes, o el consumo de medicamentos que nos puede estar causando esto.
Lo otro sería la medición del volumen de la diuresis. Pues esto estamos hablando que se aplicaría específicamente a pacientes hospitalizados, donde llevamos un control bien marcado. Si ya el paciente está en un estadio 2, definitivamente ese paciente debería estar hospitalizado. La lesión renal aguda, identificarla nos va a servir para saber qué paciente lo tenemos que manejar hospitalariamente. No podríamos egresar a alguien que nos llega a una emergencia, que nos llega con una creatinina alterada y darle ingreso. Eso sería totalmente incorrecto. Y se hace, sí, pues más de alguna vez hemos visto casos de ese tipo, que paciente tal vez llegaba con 1 de creatinina, llega la paciente con diabetes descompensada y nos aparece con 2 de creatinina y deciden en la emergencia darle egreso, manejo ambulatorio. Eso es incorrecto. Son pacientes que tienen una lesión renal aguda, son indicaciones de ingreso o manejo hospitalario. Sobre todo si tienen disminución del volumen urinario, son pacientes que necesitan una atención pues muy clara, muy enfocada, porque si no los podemos estar condenando a una enfermedad renal crónica terminal, necesidad de hemodiálisis permanente o incluso a la muerte. Para el año 2012 se hace un consenso donde pues, les platicaba que la anterior que estábamos viendo, los criterios Akin, si se dan a dar cuenta, son muy parecidos a la siguiente. Esta establecía un tiempo de 48 horas y la clasificación actual establece la elevación de la creatinina 1.5 a 1.9 veces la basal o aumento de los niveles de creatinina mayor de 0.3 miligramos. Pues, al final creo que lo que más nos debemos de memorizar es que aumenta más de 0.3 miligramos de cilitro la creatinina. Ese es el primer dato. Y luego el volumen urinario, menos de 0.5 ml kilo hora por más de 6 horas. Ese paciente ya tiene una lesión AKIN 1. Estas son las guías CADIGO, es la clasificación que se utiliza hoy en día, la clasificación CADIGO de la certificación de la lesión renal aguda. Luego ya tenemos estadio 2 y estadio 3. El clasificar una vez más en los distintos estadios nos está dando básicamente el pronóstico y el abordaje, qué tan intenso tiene que ser nuestro abordaje. Si alguien ya tiene una creatinina en 4, pues por supuesto que le tenemos que entrar con todo, establecer medidas rápidas, medidas de choque para poder restablecer prontamente a este paciente e incluso considerar si ese paciente ya necesita terapia de reemplazo renal, que puede significar la vida o la muerte del paciente. Importante por si hay colegas que nos están escuchando del interior, están viendo esta plática del interior, poder identificar estos casos y saber que a veces no es solamente de hacerle una hemodiálisis y ya está, ¿no? Hay que establecer cuál es la etiología, porque yo puedo darle una hemodiálisis a un paciente, es muy frecuente que a veces se llama un técnico de hemodiálisis, el técnico viene, conecta, pone los parámetros que se usan en todo mundo, que se les quitan 6 libras de agua, se le da tanto tiempo y sin un análisis, y si no hay análisis, puede implicar una vez más la muerte del paciente. Si un paciente está hipovolémico y le sacamos líquido, pues nos puede llevar a la muerte, o si el paciente está en un choque cardiogénico y venimos y sacamos líquido en abundancia a pesar de que esté hematizado, pues hay formas de establecer realmente cómo debe ser la terapéutica, cuál debe ser el abordaje, cómo debemos de estabilizarlo previamente. Y muchas veces no debemos de correr a hacer una hemodiálisis hasta que logremos cierta estabilidad en el paciente, porque si no únicamente estaríamos condenándolo pues, a complicaciones mayores. Entonces, esta es la clasificación. Pues les hablo, tenemos que enfocarnos en cuál es la etiología. Sé que tiene lesión renal aguda, sé que la creatinina aumentó. Bueno, eso ya lo tenemos. La pregunta para cada uno de los que está viendo la presentación sería, bueno, ¿y cómo lo clasificamos? Entonces, cuando establecemos la clasificación de la enfermedad, cuando buscamos la etiología, pues ya sabemos, nos vamos a establecer si es de tipo prerrenal, o sea, antes de llegar al riñón, el volumen no está siendo el adecuado. Si es a nivel intrarrenal, o sea, es a nivel del riñón, en el riñón está ocurriendo algún fenómeno, que hay varios fenómenos, desde hablando de glomerulopatía, nefritis tubular intersticial o la famosa necrosis tubular aguda. Son algunos de los mecanismos que pueden estar causando una lesión a nivel propiamente del riñón, y tal vez al paciente no le falta volumen, tal vez le estoy dando un AINES, tal vez le estoy dando diclofenaco, ibuprofeno, y eso me está causando lesión renal aguda por una nefritis tubular intersticial. Y entonces no necesito pasarle gran cantidad de volumen porque no me va a beneficiar absolutamente en nada. Es más, me puede complicar si al final el volumen del paciente es adecuado y quizá
Ya la excreta urinaria ha disminuido a tal punto que si yo le meto más líquido, pues lo voy a poner en riesgo. ¿O qué tal si es de tipo posrenal? Si estamos ante un paciente de 65 años que en su historial, en su anamnesis, nosotros venimos le preguntamos cómo orina. Pues mire, orino más por las noches, a veces orino goteado, me cuesta orinar. Entonces lo más probable es que estemos ante un paciente con una hipertrofia prostática que nos podría sencillamente colocar una sonda Foley y podríamos con eso liberar la obstrucción transitoriamente y resolver en cierta medida la lesión renal aguda, dependiendo de qué tan avanzado esté en ese momento. Entonces, establecer la etiología es fundamental para establecer el abordaje. El paciente no espera únicamente que le digamos, bueno, sus riñones están fallando. Lo que va a preguntarle el paciente es por qué están fallando, y lo que nosotros nos debemos de preguntar es por qué están fallando. ¿Qué factores lo llevaron a que fallara? Bueno, es que tiene historia de diarrea de 3 días, una diarrea abundante. Pues sabemos que es frecuente en Guatemala que a alguien le da diarrea y pues se queda en casa, eh, no consulta, y pues cuando estamos jóvenes a veces no nos afecta o lo logramos tolerar 2 o 3 días y ahí estamos. Pero un paciente diabético de 50 años, ya con ciertas complicaciones, y presenta una diarrea de este tipo, puede significarle al paciente terminar en necesidad de soporte dialítico de urgencia o incluso la muerte del paciente, o tal como lo vemos en los niños, ¿verdad? Que una de sus principales causas de mortalidad son estos síndromes de deshidratación por síndromes diarreicos y que no hay una respuesta pronta, y entonces el paciente puede incluso, la hipovolemia puede ser tal que la hipoperfusión hacia todos los tejidos conlleva a la muerte de los niños. Entonces es bien importante saber por qué el paciente, la creatina se le está elevando, y saber por qué está orinando menos. Saber si es de tipo prerrenal, intrarrenal o postrenal. Por ejemplo, un caso de un paciente diabético que tiene una vejiga neurógena. Cuando hablamos de la lesión renal aguda y estamos hablando de etiología, antes debemos saber quiénes son los pacientes. Aquí tenemos factores de exposición y factores de susceptibilidad. Entonces tenemos exposición, por ejemplo, alguien con una sepsis lo puede llevar a una necrosis tubular aguda, pacientes con enfermedades críticas, un shock circulatorio, quemaduras, trauma. Todas estas situaciones pueden llevar fácilmente a una lesión renal aguda. Por ejemplo, es raro el paciente que tiene una quemadura extensa y que no termina con una lesión renal aguda. Saber cuánto líquido le tenemos que pasar a esos pacientes, saber qué tanto le tenemos que reponer. Los pacientes que presentan un trauma, por ejemplo, una fractura a nivel del fémur, qué tanto volumen pierde, qué tanta sangre pierden estos pacientes, qué nivel de hemorragia pueden tener. Pacientes con cirugía cardíaca, sobre todo que, me gusta hacer énfasis acá en el hecho de las drogas nefrotóxicas. Entonces, las drogas nefrotóxicas son muy importantes conocerlas. Es muy frecuente para los colegas de la costa sur, eh, o bueno, a todos nos toca ver pacientes de la costa sur, que las personas por allá, cuando trabajan en la agricultura, el uso frecuente de antiinflamatorios, y esto los conlleva a episodios de lesión renal aguda, los episodios de deshidratación severa que tienen cuando están en el corte de la caña o cuando están laborando en la agricultura, pues son bastante notables y está bien, bien, bien documentado. Se le ha llamado incluso la nefropatía del cañero en algún momento. Hoy en día se le llama enfermedad renal crónica de causa no tradicional, pero está bien establecido los episodios de lesión renal aguda en todas aquellas personas que trabajan a altas temperaturas. Entonces es una exposición, por ejemplo, alguien que se expone a esas temperaturas tan altas. Por ejemplo, aquí en la capital hablaríamos de los albañiles, trabajan a temperaturas muy elevadas, a la intemperie, y no se hidratan adecuadamente. Sabemos que las personas evitan tomar líquidos para no estar yendo cada cierto tiempo al baño y que eso les conlleve reducción en la producción y con eso reducción también en los ingresos. Me quiero enfocar ahora en esta otra columna que habla sobre la susceptibilidad. El primer punto es si alguien está deshidratado, pues está susceptible a presentar lesión renal aguda. El segundo es la edad avanzada. Muy, muy importante. La edad avanzada, como ya habíamos hablado, el paciente tiende a tener eh, cierta, cierto estado de deshidratación. El otro dato bien importante es que nuestros riñones, cada uno tiene 1 millón de nefronas al momento que nacemos. Así es como nacemos, pero a partir de los 30, 40 años,
Finalmente es a partir de los 40 que habla de literatura que empezamos a perder nefronas, que empiezan a morir. Se habla que hasta un 1% anualmente, total que a los 70 años pues ya tenemos cierta pérdida de estas nefronas y eso nos hace más susceptibles porque tenemos menor capacidad de responder a insultos. Por eso la edad avanzada implica mayor riesgo. Alguien de 80 años pues implica mayor riesgo de presentar lesión renal aguda. Algo bien importante también, los pacientes que ya tienen algún grado de daño. Si alguien ya tiene 2 de creatinina, el principal factor para presentar de riesgo, de susceptibilidad para presentar lesión renal aguda es alguien que ya tiene algún daño previo. ¿Por qué? Porque ya tiene menor reserva de nefronas funcionantes, ya esos riñones ya están golpeados y si en algún momento son sometidos a algún insulto fuerte, pues más rápidamente van a presentar lesión renal aguda, como es el caso de los pacientes que son sometidos a estudios radiológicos en los cuales se usan medios de contraste. Eso implica un alto riesgo a aquel que ya tiene elevación de la creatinina. Eso es bien, bien importante. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, el riesgo de presentar lesión renal aguda durante el embarazo, toda mujer que tiene una creatinina mayor de 1.5, el riesgo es mucho mayor. Entonces, bien importante, yo creo que haría énfasis en la edad avanzada como los factores de susceptibilidad más importantes y el antecedente de la enfermedad renal crónica en todos los grados que puedan estar, ¿verdad? Por supuesto, los diabéticos también por todas las comorbilidades que tienen. Acá lo que vemos es la clasificación que al final se termina haciendo de tipo prerrenal, ¿verdad? Aquí habla de la depresión del volumen intravascular, ya hablábamos de la hemorragia, pero sobre todo en Guatemala, bien importante, las pérdidas gastrointestinales, no les prestamos atención y son causas muy frecuentes de lesión renal aguda. En los pacientes polimedicados, pacientes que los tenemos a veces con 10, 12 medicamentos, hoy en día se está muy en boga el uso de los inhibidores SGLT2, que son muy útiles para dar cardioprotección y nefroprotección, pero si estos se usan en forma inadecuada pueden causar lesión renal aguda. Si lo iniciamos en alguien de 75 años y no vigilamos que consuma líquido en cantidad suficiente, pues nos puede conllevar a episodios de deshidratación, que la creatina se nos va para arriba y el paciente está presentando una lesión renal aguda. Si el paciente ya lo tenemos con uso de diuréticos, se sigue utilizando mucho la furosemida como un antihipertensivo cuando realmente tendría beneficio en el paciente que tiene sobrecarga de volumen. De lo contrario, pues no deberíamos estarlo utilizando. Eh, entonces, la depresión de volumen es la principal causa. Cuando hablamos de la principal causa de enfermedad de lesión renal aguda, es la de tipo prerrenal. Lo primero que vemos un paciente que lo vamos a abordar es cómo está el volumen a nivel intravascular. Lo vamos a platicar en abordaje porque a veces estamos fallando en cómo le entramos cuando conocemos cómo está el volumen a nivel intravascular. Aquí hay otras causas, shock cardiogénico, lo vamos a mencionar aquí más adelante nuevamente. Me salto hasta acá las causas a nivel intrínseco, ¿verdad? La lesión tubular, esto puede ser por una hipovolemia, un paciente que se mantiene deshidratado, que de inicio fue de tipo prerrenal, y esto se prolonga, conlleva a lesión tubular o una lesión renal aguda. Hay algunas toxinas, como los antiinflamatorios, que nos pueden dar una nefritis tubulointersticial, o bien importante, identificar cuándo son glomerulopatías. Pues, ¿qué son las glomerulopatías? Si lo hablamos en términos así sencillos, son patologías donde hay mecanismos del mismo cuerpo que están atacando a la nefrona, pues a nivel del glomérulo, a nivel de la membrana, depositan antígenos, anticuerpos, y estos van causando lesión. Ese es el mecanismo principal, pues a nivel del endotelio, la membrana, de los povocitos. Y bien importante identificar cuándo es una glomerulopatía, porque el abordaje es distinto a todo lo que estábamos hablando. Ahí no necesito volumen, ahí necesito diagnosticar si es una glomerulopatía, porque puede ser que este paciente necesite bolus de esteroides, necesite bolus de ciclofosfamida, sobre todo si estamos ante una presentación como hay un cuadro que le llamamos rápidamente progresiva, que es una de las principales emergencias que presentamos en nefrología. El paciente estaba bien y de repente empieza a botar el volumen urinario, la creatina se empieza a elevar, se nos empieza a hematizar,
y ese paciente le hacemos un control de creatinina, tal vez tiene 5, le hacemos un examen de orina, tiene hematuria, tiene una proteinuria no tan marcada o puede ser marcada, y entonces decimos, no, este paciente lo más probable es que tenga una glomerulopatía y su abordaje principalmente sería diagnóstico por medio de una biopsia renal. Entonces son los desórdenes intra y después están las causas postrenales. Estas clasificaciones se las ven, están bastante amplias porque al final la etiología es muy, muy grande. Acá les vuelvo a remarcar ya en forma más corta las lesiones renal agudas de tipo prerrenal. Puede ser porque las resistencias vasculares, renales y periféricas no sean las adecuadas, haya mucha vasodilatación. Aquí se menciona el uso de IECAS, de ARA2, antiinflamatorios no esteroideos, pero principalmente en la prerrenal, enfoquémonos una vez más en la hipovolemia. Si el paciente está teniendo una hemorragia, por ejemplo, en los pacientes posparto y presentan hemorragias abundantes, de acuerdo al grado de la hemorragia, así puede ser el grado de lesión renal aguda. Tenemos pacientes que incluso llegan a hacer necrosis cortical. ¿Qué significa esto? Que es tanta la hipoperfusión debido a la hemorragia tan intensa en la mujer que se llegan a lesionar en forma permanente los glomérulos y la paciente queda ya en terapia sustitutiva de forma permanente, ¿verdad? Por una lesión renal aguda, las quemaduras, la deshidratación, los vómitos, la diarrea y por supuesto también una hipovolemia la podemos causar si damos diuréticos de más. Una vez más acá pues les puse esto así repetido por el hecho de que se los hacer más sencillo, más simplificado todo, sabiendo que es muy amplio, pero simplifiquémoslo. La necrosis tubular aguda, las enfermedades glomerulares o la nefritis tubulointersticial aguda son causas de lesión renal aguda de tipo intrínseca. Cuando el riñón se está alterando, por ejemplo, bien importante el identificar la nefritis tubulointersticial. Cuando hablábamos de lesión renal aguda, hablábamos de que el paciente o bota o sea, la creatinina se eleva, se aumenta, o los volúmenes urinarios disminuyen. Y muchas veces son las dos cosas, ¿verdad? El paciente orina menos y el paciente la creatina se va elevando. Bien importante, cuando hay una nefritis tubulointersticial de tipo alérgica, generalmente el paciente mantiene los volúmenes urinarios. Entonces, cuéntenos, usted es un paciente con 6 de creatinina y sin embargo manteniendo buen volumen urinario. Aquí bien importante la identificación de los eosinófilos a nivel sérico, incluso se habla a nivel de la orina también. La sospecha se da también con el antecedente que han consumido. Tuvimos una paciente en el Hospital General que se había inyectado complejo B, se inyectó complejo B y luego empezó a elevar la creatinina, mantuvo volúmenes, vimos que se estaba presentando de una forma rápida, no había mayor proteinuria, le hicimos una biopsia y lo que diagnosticamos fue una nefritis tubulointersticial, iniciamos esteroides y en el lapso de un par de semanas ya la función renal se había restablecido y pues ya el pronóstico de esta paciente pues quedó bien. Si no hubiésemos actuado prontamente, lo más probable es que ya queden con daño permanente y muy fuerte. Y luego está la lesión postrenal, como ya la mencionamos previamente, pero hablemos así brevemente, litos, la presencia de cálculos, difícilmente excepto si el paciente es monorreno o si los dos riñones quedan obstruidos. De lo contrario, un episodio de litiasis difícilmente nos va a causar lesión renal aguda, a menos que se dé este punto. En cáncer, pues sí, a veces tenemos cánceres en las mujeres, y entonces estos cánceres aumentan tanto la masa que termina comprimiendo los dos uréteres y termina causando obstrucción y es necesario hacerle nefrostomía a los pacientes. Si nos pasamos a nivel vertical, sobre todo la vejiga neurógena, que impide que el paciente pueda orinar, mantiene un residuo urinario elevado y esto termina causando un daño postrenal, la hipertrofia prostática, como ya habíamos mencionado, y en algunos pocos casos causas cerebrales donde hay estenosis. Bueno, ya vamos a ir, ya vamos empezando a aterrizar y hablemos del diagnóstico. Quiero hacer énfasis nuevamente que esto se realiza en el entorno clínico. Todo es mucho por anamnesis. Un error que se comete muchas veces es, vamos y leemos la historia clínica de algo, de lo que interrogó alguien más y ahí nos quedamos. No, nosotros siempre debemos interrogar a nuestros pacientes y eso nos va a dar muy seguramente el diagnóstico en el caso del paciente cuando lo estamos
estudiando, ¿verdad? Entonces, una vez más, el diagnóstico es anamnesis. Esa es la base, esa es la esencia. Por supuesto, si hacemos un ultrasonido, nos ayuda a determinar que en la lesión renal aguda los riñones van a estar de tamaño normal. Eso es bien importante. Si hay algo postrenal, pues va a haber hidronefrosis, ¿verdad? Entonces, si hay algo prerrenal, el ultrasonido, la utilidad que tiene hoy en día es el hecho que podemos medir vena cava, podemos medir las resistencias vasculares, cómo están. Nos da mucha ayuda el ultrasonido hoy en día, pero por supuesto clínico primero. La auscultar, el estetoscopio, el esfigmomanómetro son fundamentales para poder abordar al paciente. En el diagnóstico, la presencia de síntomas previos como vómitos, diarrea, hemorragia, traumatismo, consumo de medicamentos, dolor abdominal. El FENA sigue siendo válido, nos da una orientación que es menor del 1% cuando hacemos el cálculo, pues nos dice, mira, esto es de tipo prerrenal, y si es mayor, pues puede ser prerrenal, puede ser interrenal, puede ser postrenal, pero principalmente nos va a decir, mire, es intrarrenal o es postrenal. Entonces el FENA nos sirve mucho, excepto cuando usamos diuréticos, ahí tenemos que usar el F de urea, es el que se utiliza. Diagnóstico por laboratorio, ¿qué vamos a medir? Básicamente la creatinina. El problema con la creatinina es que es un marcador tardío. Entonces la creatinina, tanto en lesión renal aguda como en enfermedad renal crónica, se eleva cuando el daño ya está bastante marcado. Por eso a veces tenemos pacientes que solamente están disminuyendo el volumen urinario y la creatinina aún está normal, pero estamos hablando que el paciente tiene una lesión renal aguda. Por eso se plantea el uso de nuevos biomarcadores. Entonces, de laboratorio nos enfocamos en la creatinina, pero hay nuevos biomarcadores. El que más se ha mencionado en el momento es el N-gal, la interleuquina 18, el KIM1. Aquí tenemos unos, yo creo que le daría más relevancia el N-gal por su disponibilidad de algunos centros. Hoy en día hay nuevos biomarcadores, pero una vez más el problema con los biomarcadores es la disponibilidad que podamos tener. El N-gal, pues, como ven acá, se incrementa 1 a 2 horas posterior a la lesión, entonces es más temprano versus la creatinina, que estaríamos hablando 24 o 48 horas como marcador. Entonces, los nuevos marcadores, pues, si el N-gal está disponible en el país, sí está disponible incluso en el Hospital General San Juan de Dios. En el momento lo hemos tenido disponible. En esta otra gráfica que vemos acá, lo que queríamos mostrar es cómo en amarillo ustedes ven cuando el paciente está normal, luego empieza a incrementar, hay ciertos factores que incrementan el riesgo y luego se empieza a dar ya la lesión. Y luego vemos que empieza a disminuir el filtrado glomerular, pero empieza a disminuir de forma más tardía. Y entonces por eso una vez más hacemos énfasis que con los biomarcadores lo que estamos tratando de alcanzar es adelantarnos, es prevenir cuando ya empieza a causarse cierto grado de lesión y empezar a actuar prontamente, porque eso va a incidir, como ven ustedes al final, aquí en color morado, que el paciente pueda terminar finalmente incluso con complicaciones tales como la muerte. Consecuencias de la falla renal, la lesión renal aguda nos puede conllevar a alteraciones de todos los órganos, ¿verdad? Porque todo ese control que llevan los niveles de uremia, los niveles de toxinas, al final, si no están bien controlados, eso afecta a todos los órganos de su funcionamiento. La sobrecarga de volumen, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nivel cerebral puede terminar con encefalopatía del paciente, que mejora muchas veces con las medidas que empezamos a dar, o si el paciente necesita incluso hemodiálisis, cuando el paciente ya puede desarrollar encefalopatía urémica. Si hablamos de falla cardíaca, pues esta se aumenta al momento que tenemos un paciente con lesión renal aguda. Por ahí se menciona el síndrome cardiorrenal, que es algo importante en el manejo de la lesión renal. Esa relación tan estrecha que hay entre corazón y riñón, eso es bien importante, puede alterarnos a nivel intestinal, sobre todo por la sobrecarga que podemos tener, a nivel óseo, sobre todo por el control de la acidosis y el buffer que puede representar a nivel óseo en el caso de la acidosis, a nivel pulmonar, sobre todo la sobrecarga que conlleva al desarrollo de edema agudo del pulmón y que puede ser una indicación de una hemodiálisis de urgencia. A nivel hepático, incluso hay disfunción hepática, un hígado congestivo, en un paciente con lesión renal aguda que se torna hipervolémico, ¿verdad? Serían una de las consecuencias. El abortaje, hablemos lo sencillo, sería, número 1, la hemodinamia, ¿verdad? Tenemos que ver los signos vitales cuando hablamos del ABC. La hemodinamia es lo fundamental. Retiro de nefrotóxicos. El paciente tiene antiinflamatorios no esteroideos fuera. Si el paciente lo tenemos con aminoglucósidos, los debemos de retirar. Y si incluso hay varios antibióticos que pueden causar lesión renal aguda, debemos de considerar su retiro, sí o no, considerar los riesgos
Hoy en día se están utilizando algunos antibióticos que se usaban previamente y que pues, están muy asociados a lesión renal aguda, están en 50%. El retiro de quizá un IECA o un ARA-2, enalapril y de sartán, quizá retirarlo durante este tiempo. Hay que identificar la causa, evaluar parámetros de laboratorio, sobre todo considerando las complicaciones, los electrolitos, sobre todo el potasio es bien importante, la gasometría para establecer el grado de acidosis, hematología para considerar si hay sepsis asociado, control de la glicemia que está asociado a mayor deterioro, o sea, una glicemia toda descontrolada, el sedimento urinario para analizar si puede haber una glomerulopatía, necesidad de soporte y recuperación. Aquí tenemos un resumen, esta gráfica me gustó mucho porque esta diapositiva me gusta mucho por el hecho de que nos establece los pacientes con alto riesgo de lesión renal aguda, luego los estadios 1, 2 y 3 y cómo podemos ir actuando en cada uno de ellos. Sobre todo, descontinuar todas las nefrotoxinas, asegurar un buen volumen. Y vean aquí en el estadio 3, ustedes pueden ver que incluso el paciente desde el 2 ya considera la admisión a la unidad de cuidados intensivos. Considerar cuando el paciente ya necesita terapia de reemplazo renal. Ese es el abordaje. Al final, el abordaje, si nos podemos hablar, es bastante amplio. Algunos detalles. Bueno, le voy a dar furosemida porque entonces el paciente voy a mejorarle la lesión renal aguda. Pues no, la furosemida nos va a servir para mejorar el volumen, básicamente, pero no es que nos va a disminuir la lesión renal aguda al final, sino nos ayuda a mejorar el volumen y si un paciente que mantiene un buen volumen va a tener un mejor pronóstico al final. Entonces, su papel en el fracaso renal establecido, su administración no produce beneficio en cuanto a oración, necesidad de diálisis ni supervivencia, induciendo tan solo un aumento de la diuresis. Algunos estudios han mostrado que si hay mayor diuresis, pues el paciente tiene un mejor pronóstico. Es el uso de los diuréticos. Si el paciente está anúrico, no tiene ningún beneficio el diurético. No tiene ningún beneficio, no nos va a mejorar absolutamente en nada. De ahí, pues, cuando le doy terapia dialítica, que muchas veces cuando pensamos lesión renal aguda, solo decimos, ¿hay que hemodializarlo o no? Y no es eso, ¿verdad? Ya vimos que es mucho más amplio. Debemos de saber a quién dársela, cuándo quitarle la lesión renal aguda, porque aquí ocurre un gran problema. Y uno de los grandes problemas es que alguien que inicia hemodiálisis por una lesión renal aguda, después termina en forma permanente en una unidad de hemodiálisis porque nadie se detuvo a hacerle el análisis, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta también. Las indicaciones de inicio de hemodiálisis, la sobrecarga de volumen, la hipercalemia, la acidosis metabólica persistente, los síntomas urémicos como encefalopatía, pericarditis, diátesis urémica, azoemia que va siendo progresiva o la persistencia de la oliguria, pues hay unas indicaciones de que el paciente necesita el soporte dialítico. Y ¿cuándo suspender la terapia dialítica? Cuando el paciente ya el volumen urinario pues ya es mayor de 400 ml en 24 horas, podemos empezar a considerar que podemos suspenderla, observarlo, ver cómo van los parámetros del laboratorio, ver si necesitamos ya pararla, ¿verdad? No es el hecho de hemodializar y hemodializar sin ninguna razón, sino todo lleva a un análisis. Pues una vez más le hago énfasis a todos los colegas la necesidad de llamar a un nefrólogo, no damos la pésima costumbre de llamar a un técnico, porque al final sería como llamar a un técnico en medicina para que vaya a evaluar a nuestro paciente, no es pues no es lo adecuado. Un técnico de hemodiálisis está para conectar la máquina, seguir las indicaciones del nefrólogo, el nefrólogo le va a indicar cuándo seguir la hemodiálisis, cuándo detenerla, cómo hay que darle la hemodiálisis, si la necesita diaria, no la necesita diaria. Son cosas que no van a estar en el conocimiento de los técnicos de hemodiálisis. La necesidad de reiniciar la terapia dialítica se asocia con un incremento de la mortalidad. También se habla de las terapias lentas. Estas terapias pues hablan, las hemodiálisis convencionales las hacemos en un tiempo de 3, 4 horas, dependiendo del paciente. Las terapias lentas continuas son terapias de 24, 48, 72 horas. Pero en consenso, en general, no es que sea necesario en todos los hospitales. Si se tiene, pues qué buenísimo. No se usa en todos los pacientes con lesión renal aguda que necesitan terapia de soporte, solo en algunos casos
seleccionados, porque implica un costo bastante alto y si no se está utilizando bien, tampoco nos va a dar mayor ventaja. Biopsia renal en un paciente con lesión renal aguda, solo si consideramos que es una glomerulonefritis. Y si después el paciente hizo lesión renal aguda, tuvo una hemorragia severa, tuvo una diarrea severa, y después de 4, 6 semanas, 8 semanas, el paciente aún con necesidad de terapia sustitutiva, ese paciente hay que hacerle biopsia y establecer en dónde estamos parados. ¿Cuál puede ser el pronóstico? ¿O es muy claro o es muy sombrío el pronóstico? ¿Cómo es el pronóstico de estos pacientes? La oración de la falla renal aguda y la necesidad de restitución funcional con diálisis son marcadores de mal pronóstico. A mayor tiempo de duración de la lesión y necesidad de hemodiálisis, ahí el pronóstico a veces es malo desde el punto de vista de función renal. Y los pacientes con necesidad de diálisis presentan una mortalidad del 50 al 70%. Nos habla de la severidad. ¿Y qué tanto progresa en enfermedad renal crónica? Vámonos al segundo párrafo directamente por cuestiones de tiempo. En pacientes hospitalizados aumenta 13 veces el riesgo de padecer enfermedad renal crónica estadio 5 y aumenta 40 veces el riesgo con antecedente de enfermedad renal en estadios previos. Bien importante, aquel paciente que ha presentado lesión renal aguda debe ser remitido posteriormente para vigilancia por los servicios de nefrología de los distintos hospitales. Debe ser vigilado ese paciente porque pudo haber quedado con un daño. Nos ocurre mucho con los pacientes con preeclampsia. Presentan lesión renal aguda y luego se les da egreso y ya nunca más son referidos, ya no se les da seguimiento en ese aspecto y luego de 2 o 3 años ya nos aparecen con necesidad de hemodiálisis y ya estamos llegando demasiado tarde. Mensaje: paciente con lesión renal aguda debe ser referido a los servicios de nefrología para su seguimiento posterior. Acá lo que estamos viendo es que de acuerdo a la severidad, ustedes ven en la parte superior, si la lesión renal aguda es leve, pues la nefrona sufre y los túbulos sufren daños leves, ¿verdad? Y que hay recuperación completa. Pero mientras más severo es el daño, el cambio por tejido ya fibrótico es bastante marcado y el paciente puede quedar ya con una enfermedad renal crónica bien importante cuando permitimos que la enfermedad avance más, cuando la lesión renal aguda avance más. Conclusiones: importante conocer la definición, definir la lesión renal aguda y diferenciarla de la enfermedad renal aguda y de la enfermedad renal crónica. ¿Para qué clasificamos? Clasificamos para clasificar riesgo y, por supuesto, el abordaje. No podemos establecer un abordaje si no hemos establecido cuál es la etiología. En base a la etiología, vamos a darle tratamiento al paciente. De los métodos diagnósticos, resaltamos el más importante, la anamnesis. Es algo importante que nuestros médicos del futuro pues sigan teniendo presentes que el interrogatorio es fundamental en todas las patologías. El abordaje entonces es considerando la etiología y conocer que el paciente que ha tenido lesión renal aguda, aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica terminal. Debe tener seguimiento el paciente que ha presentado lesión renal aguda. Pues acá tratamos de sacar los puntos más importantes. La verdad que el tema es muy, muy amplio y podríamos pasar varios días hablando de la lesión renal aguda, pero yo quería estos puntos fundamentales y pues ha sido un gustazo poder compartir hoy con ustedes. Muchas gracias, doctor Helio Pérez, por su brillante exposición del tema lesión renal aguda. Es un tema álgido, muy importante en la salud de las personas, en la salud a cualquier edad y que afecta grandemente a nuestra población, derivado de las situaciones de trabajo, derivado de las situaciones socioeconómicas. Vemos índices más grandes de este problema y puede conllevar en una historia natural a una enfermedad aguda y luego a una enfermedad crónica. Tenemos una participación en YouTube bastante amplia
Eso nos alegra, es una nutrida participación. Y entre la participación, pues hay algunas preguntas que quisiera formular. El doctor Daniel Jerónimo nos pregunta, ¿cuál sería la mejor manera de elaborar la historia clínica que nos podría orientar de mejor manera a evaluar la función renal y por lo tanto tener un diagnóstico preciso? En la lesión renal aguda, lo primero es conocer la creatinina basal. Lamentablemente no lo vamos a conocer, sobre todo en los hospitalizados, porque sabemos que nuestro sistema no está digitalizado. Entonces nos llega un paciente, tiene 1.5 de creatinina, cuando lo abordamos en la emergencia, difícilmente vamos a conocer o el paciente se va a recordar cuánto tenía hace mucho tiempo. Entonces empezamos a ver entonces, ¿cómo establecer la historia? Lo primero sería saber los antecedentes de este paciente, saber sobre todo si es diabético. Si es diabético ya me establece un riesgo mayor de presentar lesión renal aguda. Saber las complicaciones que puede tener la diabetes y si el paciente ha estado compensado o está descompensado. Eso nos puede ayudar mucho la hemoglobina glicosilada para saber. En el historial también vamos a establecer, por supuesto, la edad del paciente. Sigo haciendo mucho énfasis porque la edad es bien importante y establecer como antecedentes si tiene enfermedad renal crónica previamente o no. Si ya tiene alguna elevación previa a la creatina, sabemos que si tenía, por ejemplo, 2, ese paciente fácilmente nos puede subir a 4 con un insulto mínimo. Así establecemos primero la historia, luego vamos e interrogamos al paciente. Y entonces tenemos que interrogar ya lo que hemos desde hace muchísimos años, pues nos han enseñado el hecho de cuándo apareció, cuánto tiempo lleva, qué medidas ha tomado, con quiénes ha consultado, qué medicamentos ha utilizado. Los medicamentos son fundamentales en la historia para poder establecer diagnósticos. Yo ahí me enfocaría decir en la historia, interrogar muy bien al paciente, eso es fundamental. En cuanto a la creatinina, si no conocemos, pues en Estados Unidos se recomienda tomar la creatinina normal para la edad del paciente. Por ejemplo, alguien de 25 años, quizás su creatinina normal esperable sería 1.2 y si tenemos 1.9, podemos ya considerar que está teniendo una alteración y sobre todo cuando no conocemos la creatinina de base, manejarnos en base al volumen urinario que tiene el paciente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Hay muchas felicitaciones a su conferencia y entre los comentarios también hay otra pregunta de Elvis Montejo. Él pregunta cuánto de volumen urinario debería tener un paciente para iniciar diuréticos. Para iniciar diuréticos, por lo menos 400 ml debería ser, es un volumen adecuado para el uso de diuréticos. Ya volúmenes más bajos, ya cuando el paciente 200 podría uno iniciar, pero ver la respuesta. Hay pruebas a veces con el uso de diuréticos en el paciente que tiene, estamos hablando que el uso de diurético va a ser solamente si tiene sobrecarga. Recordemos que si el paciente, la principal causa es de tipo prerrenal, entonces los diuréticos no va a ser lo primero que vamos a utilizar. Lo primero que tenemos que hacer es restituir volumen en el paciente. Ahora, en el caso que consulta acá el doctor, posiblemente está hablando de un paciente que está con mucha sobrecarga. Entonces, decir cuándo le doy diurético, cuándo no le doy, tiene 400, en algunas literaturas habla incluso volúmenes de 100, pero yo creo que un volumen por lo menos de 400 es un buen punto para considerar que le voy a dar diurético al paciente, pero no estaría mal si con 200 ml en 24 horas, pero 200 ml ya sería bastante bajo, ver si me responde, pero considerar si realmente lo necesita. Ya como hicimos mención, el diurético nos va a funcionar básicamente para control de volumen y que la principal causa es de tipo prerrenal y que lo que necesita muchas veces el paciente es restituir volumen. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Tenemos una pregunta del doctor Oscar Morales Estrada, quien pregunta cuándo hablamos o en qué momento los pacientes con lesión renal aguda han progresado a lesión renal crónica, independiente del valor de la creatinina y el volumen de excreta urinaria.
Entonces ahí hablamos de tiempos. Estamos hablando con una lesión renal aguda, estamos hablando menos de 7 días, ¿verdad? Si el tiempo se ha prolongado en daño, entonces ahí estaba el otro término que era la enfermedad renal aguda. Y cuando, con lo que pregunta el doctor es, ¿cuándo decimos ya tiene enfermedad renal crónica? Bueno, el paciente llegó a una creatina, por ejemplo, pongamos un caso, un paciente que me lleva una creatina en 7, empezamos a reponer volúmenes, le damos seguimiento, luego lo citamos en 4 meses a la consulta externa. Tiene una creatina en 1.5, creo que una proteinuria que lo normal sería 200 en 24 horas y tendría quizá una proteinuria en 400, ese paciente ya quedó con una enfermedad renal crónica. Ahí nos tenemos que ceñir al diagnóstico de la enfermedad renal crónica, que implica que todo paciente con un daño mayor de 3 meses, con un filtrado glomerular menor de 60 ml minuto o con algún daño estructural o presencia de proteinuria, ese paciente sería un paciente con una enfermedad renal crónica. Entonces el tiempo sería más de 3 meses de persistencia de la lesión. Muy bien. Yo tengo una pregunta personal. Y tenemos muchos casos de personas conocidas que de repente debutan con problema renal crónico, o sea, pero son hipertensos. ¿En qué momento un médico en el interior de la República o un médico en la capital, un médico general con un paciente hipertenso puede captar una lesión renal? Y si el paciente hipertenso tiene una enfermedad, una historia natural de la enfermedad que va de lesión aguda a enfermedad aguda y luego a crónica, ¿tiene esa historia natural o cómo es la evolución con un hipertenso? Bueno, en el caso de la hipertensión, el primer punto sería, decir, hablando de enfermedad renal crónica específicamente, enfermedad renal crónica, las dos principales causas de enfermedad renal crónica a nivel mundial, incluso en Guatemala, la primera es diabetes y la segunda es hipertensión arterial. Entonces, hablando de que la hipertensión arterial nos puede causar una lesión renal aguda, pues no solamente quizá una emergencia hipertensiva, pero sinceramente lo he visto muy poco, no he leído mayor cosa al respecto de, o sea, no me he encontrado mayores datos en la literatura que una emergencia hipertensiva como una causa de una lesión renal aguda, muy difícilmente. Más podría estar asociada al uso de los fármacos, quizá nos estamos, por ejemplo, yo tengo un paciente que le diagnostico hipertensión y le inicio un IECA o un ARA2. Si yo a un paciente con hipertensión le inicio un IECA o un ARA2, yo lo debo citar a la semana para vigilar cuánto están los niveles de creatinina. Si la creatinina ha aumentado mayor de 0.3 miligramos por decilitro, a ese paciente yo le debo suspender el IECA o el ARA2, porque entonces estamos considerando que este paciente tiene un efecto hemodinámico dañino con el uso del fármaco, no le beneficia y se lo debo retirar. Eso es bien importante. Entonces, yo creo que sería el único o el caso más importante en que una lesión renal aguda puede ser secundaria a una hipertensión arterial por el uso de un IECA o un ARA2. Ojo con esto, pues, énfasis, los fármacos que más utilizamos, que más evidencia, de una gran evidencia tienen para protección renal son los IECA o los ARA2. Y en pocos casos puede estar contraindicado su uso cuando tenemos estos pacientes que cuando iniciamos el fármaco elevan los niveles de creatinina y podemos sospechar que el paciente pueda tener una estenosis de la arteria renal y que solo se está magnificando con el uso del fármaco. Entonces eso queríamos ir a estudiar en ese paciente y deberíamos de retirar el fármaco. Sería el contexto en el cual hipertensión y lesión renal aguda. Muchas gracias, doctor. Tenemos una última pregunta de David Mejía, quien pregunta, ¿cuándo suspender un diurético en pacientes con enfermedad renal crónica? El diurético en el paciente con enfermedad renal crónica, volumen. Si el paciente no orina más de 400 ml, a pesar de que le tenga diuréticos a dosis bastante altas, es bien importante. El paciente con enfermedad, por ejemplo, a cualquier persona con función renal normal le damos una tableta de furosemida e inmediatamente empieza con una excreta urinaria bien elevada.
porque recordemos que van a estar íntegras sus nefronas. Pero el paciente con enfermedad renal crónica ya sus nefronas están deterioradas, entonces yo necesito dosis mayores de diurético para que obtenga respuesta. Cuando a pesar de que yo le tengo, por ejemplo, 2 tabletas cada 8 horas de furosemida al paciente y ese paciente ya no logro volúmenes mayores de 400 ml, ese paciente ya no se beneficia mayor cosa del uso de diuréticos, deberíamos de suspenderlos porque no nos están dando ya beneficio, ya lapso de oliguria estamos entrando ahí. Muy bien, muchas gracias, doctor Helio Pérez. En el chat de YouTube van a encontrar un enlace para todos los participantes para registrar su asistencia y descargar el diploma respectivo. Le damos infinitas gracias al doctor Helio Pérez por su brillante participación. Quiero invitar al doctor Jorge Varías, quien va a entregar un diploma de reconocimiento al doctor Helio Pérez López por su participación a este webinar y agradecer a todos ustedes esta concurrida participación. En nombre de la Coordinación General de Educación Continua en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la San Carlos, le damos pues 1.000.000 de gracias y por favor, doctor Varías. Gracias, doctor Herarte. Vamos en agradecimiento al doctor Helio Pérez por su excelente disertación en relación a la enfermedad de lesión renal aguda. Vamos a otorgarle este diploma que dice así: Universidad San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Estudios de Posgrado, Educación Continua en Ciencias de la Salud. Otorga el presente reconocimiento a doctor Elionay Pérez López por dictar el webinar Lesión Renal Aguda, evento transmitido a través del canal de YouTube MediaMed, dirigido a la comunidad de profesionales de las ciencias de la salud con una duración de 1 hora. Y bien, enseñada a todos. Guatemala, 17 de agosto de 2023, y calzan las firmas del doctor Alfredo Moreno Quiñones, director de la Escuela de Estudios de Posgrado, y el doctor Edgar Rodolfo Herrarte Méndez, coordinador general de Educación Continua. Así que, doctor Pérez, nuestras más sinceras felicitaciones y agradecimiento por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Gracias a ustedes. Nada más. Muchas gracias, doctor.